Buenas noches, Javier. Muchas felicitaciones por la victoria. ¿Puedes hablar en general de la importancia de esta victoria y también de la decisión de poner a Silvetti y cómo viste cómo jugó esta noche Silvetti? Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que bueno que el equipo hizo un partido casi perfecto, ¿no? No digo perfecto porque obviamente siempre hay cosas por mejorar, pero estuvimos en un nivel muy pero muy alto en todas las líneas, muy intensos desde el primer minuto, muy organizados y muy bien en la presión alta. La realidad es que nada, muy agradecido a estos jugadores porque bueno, más allá de que quizás el otro día no, nos fuimos con una sensación amarga en Nashville, entendimos a la perfección lo que nos jugábamos hoy, la importancia de poder poner al club en un lugar en una fase que nunca había estado. Y bueno, y realmente han hecho un trabajo muy, pero muy bueno. Y en líneas generales, creo que obviamente Toto Silvetti ha jugado un gran partido, ¿no? Ha sido muy, muy importante en esa presión alta, también muy importante a la hora de tener la pelota con los desmarques en profundidad. Pero creo que hoy nombrar un solo jugador sería muy injusto. Creo que cuando el equipo tiene este nivel, eh, creo que hay que nombrar al equipo en sí. Y cuando digo el equipo, no solamente son los 11 que entran desde el inicio, sino es todo el plantel, ¿no? Porque durante toda la semana eh, estuvimos entrenando y con la cabeza metida en lo que nos había pasado en Nashville, en cómo revertirlo. Y bueno, hoy ellos han tenido su premio. Sí, sí. Felicidades por la victoria. Hablamos el viernes, obviamente, de las altas y bajas de lo que es los partidos de esta temporada. ¿Qué significa para ti hacer historia con el club con esta victoria? No, no, la verdad que estoy contento porque creo que el equipo con sus errores y con sus virtudes siempre durante toda la temporada se ha brindado. Hemos tenido pasajes durante la temporada regular muy pero muy buenos y en otras competiciones también. Y hubiese sido muy injusto quizás quedar eliminado en esta fase. También me pone contento por el club en sí, porque bueno, después de quizás lo que pasó el año pasado había quedado un poco en el ambiente y se notaba ese temor de que podía volver a pasar. Y creo que ahora no hay nada mejor que mirar hacia adelante. Eso ya quedó en el pasado, en el olvido, y poder mirar hacia adelante. No soy tampoco de demostrar mucho, ni tampoco de irme de un extremo al otro. Eh, Esto sigue para nosotros ahora poder descansar un poco, aprovechar la fecha FIFA, nada, desearle a los jugadores que se tienen que ir, que tengan una buena fecha FIFA con sus selecciones. Lo más, lo más importante para nosotros es que vuelvan sanos, eh, y después empezar a preparar, pero muy dura. Esa es la realidad contra un rival que en el duelo individual estamos por debajo en la temporada regular, eh, pero que el partido de vuelta que jugamos acá me quedé con muy buenas sensaciones y bueno, vamos a ir a buscar con mucha ilusión la posibilidad de entrar en una final de conferencia por primera vez en la historia. Bueno,
redondo, pero venir acá después de ganar 4-0 a decir que uno tenía planeado esto sería querer sacar pecho que no, y no es así. Al final uno, como entrenador, junto con el cuerpo técnico, tratamos siempre de darle herramientas a los jugadores para que se sientan lo más cómodo posible dentro del partido, tratar de potenciar las virtudes que tenemos y tratar de minimizar al máximo las virtudes del rival. El otro día lo dije en conferencia de prensa o inclusive en la charla que tuve con la gente de Apple. eh, eh, el primer tiempo para mí, el otro día en Nashville, habíamos jugado un gran partido defensivamente. Simplemente nos encontramos con un accidente a los 5 minutos, un penal, y te cambia todo de golpe. Pero el equipo había presionado bien, había sido intenso. Y creo que, bueno, hoy mejoramos mucho quizás en eso, en evitar y minimizar los errores. Hoy prácticamente hubo muy pocos errores a nivel colectivo y eso nos hace un equipo más fuerte. Ahora, venir a decir que eso es una virtud o lo pensamos así, no, no lo creo. Creo que la virtud es de los jugadores que han entendido cómo jugar el partido durante muchos pasajes va cambiando y ellos en todo momento lo entendieron. Y bueno, la verdad que me pone muy contento por el nivel que mostraron hoy. Jaime, acá adelante. Javier, buenas noches. Jaime Barral de TUDN Jugadores Designados. Te quiero sacar un poquito del partido. Te quiero preguntar, bueno, tú eres un entrenador más o menos que está empezando su carrera y estás en un club que tiene muchas cosas, muchas aristas. Estás con Messi en el equipo, has tenido que gestionar la salida de jugadores, jugadores que han anunciado el retiro durante la temporada, con cosas alternas durante la MLS, como las sanciones a Luis Suárez, lo que pasó con Leo en el All-Star y con Jordi. ¿Qué ha sido para ti el reto más difícil que has tenido a lo largo de esta temporada en un club que tiene todas estas cosas? El reto sigue siendo el mismo, estar a la altura de los grandísimos jugadores que tiene el plantel. Al final, poder estar a la altura. A veces lo estamos, a veces no. Eh, pero sobre todo poder, como entrenador, ser sincero, honesto, tratar de trabajar de la mejor manera, sabiendo que en muchas ocasiones me voy a equivocar y aprender también de esos errores. Eh, claramente eh, no es fácil entrenar jugadores con tanto conocimiento del juego. Por eso creo que tiene que escucharlos mucho a ellos y saber eh, por dónde ir. Más allá de que claramente tengo la responsabilidad de tomar las decisiones, pero no creerme el dueño de la verdad, ni mucho menos. Todo lo contrario. Creo que la verdad está en escucharlos, en comprenderlos, en acompañarlos y a partir de toda esa información tratar de ir tomando decisiones donde nos pueda favorecer a todos como equipo. Buenas noches, profe Javier Rodríguez, fan de usted, jugadores designados. El tridente que creó usted con Baltasar, Silvetti y Allende le dio un giro muy importante al equipo. ¿Cuál era su plan con esos tres jugadores y qué le dijo Messi tras el final del partido? No, bueno, al final el partido, nosotros fuimos variando claramente porque también Nashville fue variando durante la serie. Es decir, al haber jugado 4 partidos seguidos, no es fácil porque al final eh, eh, va, en la preparación del partido tenés que ir intuyendo qué puede llegar a ser el entrenador rival y nosotros tenemos toda la semana para entrenar y a veces hasta preparar el partido de más no sirve demasiado porque después te encontrás con una alineación diferente a la que esperabas, con características diferentes y tenés que cambiar en el partido. Entonces, lo que hemos tratado de ir llevando la serie en entender de que Nashville juega de una determinada manera, pero nos podía ir cambiando.
Y creo que así fue, es decir, el primer partido donde jugaron con tres mediocampistas de corte más defensivo, pasaron a jugar el segundo partido en Nashville ya con, con más un mediocampista por fuera y pusieron a Will de extremo y bueno, fue cambiando. También son diferentes características porque una cosa es que juegue Will, otra cosa es que juegue Schaffelburg, que es más directo, va más al espacio. Entonces, lo, fuimos tratando de entender sin volverlos locos, sin darle demasiada información, sino entender de que dentro de un partido podía haber muchos partidos. Pero después está la inteligencia de los jugadores y bueno, en el caso de Silvetti, de Tadeo, de Baltasar sobre todo, nos han dado una dinámica al equipo para jugar este tipo de partidos. Es decir, el trabajo que hizo hoy de Baltasar jugando mano a mano con Nájar, perdón, no me salía el nombre, fue de un desgaste bárbaro. Es decir, en muchos momentos él era el que armaba la línea de 5 para jugar con él y después lo de Toto Silvetti, de meterse muchas veces como interior en ese espacio que dejaba Baltasar para después saltar con el central. Bueno, esa es la ventaja de tener jugadores inteligentes, con ganas y que están al servicio del equipo. Después Tadeo lo ha hecho durante toda la temporada, creo que eh, claramente a veces ha sido injustamente criticado por alguna que otra gol que ha errado, pero ha hecho un trabajo durante toda la temporada tremendo para el equipo, en defensa y en ataque. Y bueno, trataremos de que así sea y así siga. No, Leo, felicitarlo por el partido que hizo, porque la realidad que fue el primero que nos guió en esa presión alta. Verlo presionar como presionó hoy a los 38 años, una locura. Creo que lo de Leo con pelota ya lo sabemos todo, pero lo de Leo sin pelota, lo de hoy fue impresionante. Luis, Hola Javier, ¿cómo te va? Luis Miño. ¿Qué partido esperas frente al Cincinnati? Oh, es muy reciente, ¿no? Todo para... Primero, un partido de una dificultad enorme, porque, bueno, si hay un equipo que tiene claro a lo que juega, es Cincinnati. Después habrá que ver si puede recuperar jugadores que ha perdido por lesión. Eh, pero seguramente lo que vamos a vivir allá es un partido de mucha intensidad, de un equipo que eh, las cosas que hace tiene muy claro cómo las hace y te puede hacer mucho daño. Y, y nosotros para poder competirle vamos a tener que igualarle esa intensidad. Nosotros somos un equipo que eh, cuando solemos igualar la intensidad del rival, después con pelota se nos hace todo mucho más fácil. Pero bueno, todavía hay tiempo para eso. Tendremos que ir viendo durante esta semana y sobre todo esperar bueno, que los jugadores que vuelven de selección vuelvan de la mejor manera. Se nos van 7 jugadores a selección, es mucho. eh, y no es una excusa, pero bueno, jugando las instancias que nos estamos jugando, que se te vayan tantos jugadores y tenerlo recién a muchos de ellos a mitad de semana, de la semana que viene, con tan pocos días para preparar, eh, veremos cómo lo gestionamos. última, Sergio. Buenas noches. Sergio González con The Athletic. Te quiero preguntar, ¿se notó algo diferente con el grupo, con la posibilidad que existía que podría haber sido el último partido de Jordi, de Busquets? ¿Notaste algo diferente en ellos o en el grupo? A ver, claramente que sabemos, creo que inconscientemente, nadie lo dice, nadie lo comenta, pero sabemos que, bueno, ya cuando empezamos a entrar a los playoffs, es como que la llama se va apagando, ¿no? Eh, mirá, si hay algo
que tengo que decir de estas últimas semanas es con la alegría que se convive el día a día. Lo que más orgulloso me pone del equipo es cómo hemos llegado a este tramo de la temporada. Digamos, después de 10 meses y de tantos partidos, tantos viajes, tanto esfuerzo, tanto desgaste, muchas veces lo que te puede pasar es llegar a este tramo de la temporada con un ánimo difícil y con un ambiente complicado. ¿Por qué? Porque hay un desgaste, porque llevamos mucho tiempo. Y es todo lo contrario. En los entrenamientos veo a los jugadores disfrutar, veo mucha sonrisa, veo mucho, muy buen ambiente y creo que es la mejor manera de afrontar. Ya te digo la verdad, llega un momento que la táctica y cómo vamos a jugar pasa a un segundo plano. Lo más importante es que ellos estén bien, ellos están bien, están disfrutando el camino, el proceso y lo están viviendo esto de Jordi y de Bussi de manera natural. Decimos Jordi Bussi, pero también sabemos que hay otros chicos que la temporada que viene tampoco van a estar. Se terminan préstamos y habrá chicos que nos van a dejar. Sin embargo, el ambiente que hay es muy bueno y creo que es ahí donde tenemos que apuntar. Nosotros hasta el último día lo que no podemos perder es la atmósfera y el ambiente que tenemos. Thank you. Listo. Gracias chicos, buenas noches.